Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos y pues bueno, vamos a dar inicio con el tema de la ponencia del día de hoy. Vamos a hablar acerca de la terapia de alto flujo, cuáles son las innovaciones y las aplicaciones clínicas que tiene. Declaro no tener conflicto de interés en la presente plática y hablando de la agenda vamos a revisar un poco acerca de las ventajas del alto flujo, cuál es su impacto en la lesión pulmonar autoinducida por el paciente, cuáles son las novedades del uso de la terapia de alto flujo y su utilización en la extubación, cómo podemos establecer un protocolo de uso y qué se considera uso temprano de la terapia de alto flujo. Están descritas múltiples ventajas de la terapia de alto flujo que, como ustedes saben, se manejan flujos que van desde 20 hasta 60 litros por minuto. La terapia de alto flujo en algunos ventiladores nos puede llegar a dar flujos de hasta 70 litros. Este incremento de los flujos en el aparato nos permite obtener 4 ventajas. 1. El mantener una adecuada humidificación, la cual es constante. Todo el tiempo se le está administrando humidificación al paciente, a diferencia de los dispositivos de bajo flujo. También tenemos una disminución del espacio muerto. Esta disminución del espacio muerto va en relación al número de litros que le estemos indicando, siendo directamente proporcional. Es decir, si yo le pongo 20 litros, barre una cantidad de CO2, si le pongo 30 litros, barre más, 40 litros, barre todavía más. Y asimismo, al equipo se le puede programar una FiO2, la cual se mantiene constante durante todo el ciclo respiratorio. Estos efectos dependientes del flujo programado nos generan mantener una presión media de la vía aérea constante, lo que se traduce en un incremento del volumen pulmonar al final de la expiración. ¿Y esto en qué se traduce? Un reclutamiento activo. Lo que quiero que comprendan es que la utilización de flujo, conforme lo vamos incrementando, nos genera un tipo de ferulización de la vía aérea, dándonos un reclutamiento y una mejoría de la distensibilidad pulmonar. ¿Esto en qué se traduce en el paciente? Se traduce en una disminución del trabajo respiratorio que clínicamente lo podemos objetivar a través de una disminución de la frecuencia respiratoria y una disminución como tal del trabajo respiratorio, que es el uso principal que le podemos dar a esta terapia. De tal manera que sabemos que todo paciente con una patología pulmonar inicial tiene un insulto primario, llámese neumonía, SIRA, COVID, edema pulmonar, paciente con pancreatitis que hace un SIRA secundario, y esta lesión pulmonar genera un síndrome de fuga capilar. Este síndrome de fuga capilar genera que el paciente tenga un edema agudo pulmonar, y el primer cambio que se da por este edema intersticial pues es la presencia de alteración del intercambio de gases. El paciente presenta hipoxemia, presenta hipercapnia y un incremento por lo tanto del trabajo respiratorio. Este incremento del trabajo respiratorio genera que el paciente empiece a tener lesión pulmonar autoinducida. ¿Por qué? Porque hay lesiones que el paciente está produciéndose por atelectrauma, unidades pulmonares que colapsan, pero el proceso infeccioso o el proceso pulmonar genera lesiones por biotrauma, es decir, por mediadores de inflamación. De tal manera que este es un círculo vicioso que perpetúa la fuga capilar. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Pues reconocer estos datos tempranos de daño pulmonar. ¿Cuáles son esos datos? Pues cuando empezamos a ver al paciente con alteraciones del intercambio de gases, insuficiencia respiratoria hipoxémica, insuficiencia respiratoria hipercápnica, utilizar el alto flujo en este momento nos va a ayudar a detener este círculo de la lesión pulmonar autoinducida de manera temprana. Si la indicamos cuando el paciente tiene un incremento del trabajo respiratorio, es decir, lo vemos con frecuencias respiratorias sostenidas por arriba de 35 por minuto, a pesar del oxígeno suplementario, podemos hacer el cambio a alto flujo. ¿Y qué más? Cuando el paciente ya tenga datos de lesión pulmonar autoinducida manifestado por un SIRA temprano, que más adelante vamos a ver qué nos dice las nuevas guías. Hablando de la terapia
terapia de alto flujo, los invito a revisar este artículo que nos habla acerca de los diferentes usos que hay en la terapia de alto flujo. Si ustedes escanean el código QR, pues aquí pueden ingresar directamente al artículo. Y vamos a ver acerca de los usos que hay de la terapia de alto flujo. La primera de ellas es en la insuficiencia respiratoria hipoxémica. Como tal, en las guías actualmente es la única recomendación que tiene un nivel de evidencia fuerte: la utilización en insuficiencia respiratoria hipoxémica. ¿Cómo es que se utiliza en estos casos? Bueno, tenemos un paciente con una PO2 menor de 60 o una relación PO2-PO2 menor de 300. En ese momento se decide si el paciente tiene criterios para intubación inmediata. Si es así, no retrasamos la intubación, el paciente se intuba. Pero si no requiere una intubación inmediata, se mete directamente a terapia con oxígeno de alto flujo. ¿Se acuerdan que mencionábamos en este círculo vicioso de la lesión pulmonar autoinducida que empezábamos con alteración en el intercambio de gases? Ya nos está presentando el paciente, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento podemos indicar terapia de alto flujo y la vamos a estar monitorizando con estos parámetros. Frecuencia respiratoria, si se mantiene arriba de 35, quiere decir que no está tolerando. Saturaciones por debajo de 88 o presencia de disociación tóraco-abdominal o persistencia de alteraciones en la gasometría. Si el paciente empieza a mejorar, entonces podemos ir avanzando hasta que logremos retirar la terapia de alto flujo. ¿Cómo debemos retirarla? Primero, se disminuye la FiO2 hasta lograr menos del 40% de FiO2. Una vez que estemos en ese nivel, podemos empezar a bajar el flujo de 5 litros por minuto cada vez que hagamos una modificación. Recuerden que el alto flujo tiene el objetivo de ferulizar la vía aérea, nos incrementa el volumen pulmonar al final de la expiración. Si ustedes, antes de modificar el FiO2, modifican el flujo, están quitando ese mantenimiento de la presión media en la vía aérea y el paciente va a retroceder. Y nosotros mismos le estamos generando una lesión pulmonar inducida al destetar de manera inadecuada el alto flujo. Otros usos que tenemos en la actualidad y que están recientemente descritos de la terapia de alto flujo es la insuficiencia cardíaca, el EPOC y el asma. Hablando específicamente de la insuficiencia cardíaca, recordemos que esta enfermedad tiene una mortalidad hospitalaria de hasta el 10%. Una mortalidad a un año de un promedio de 30%, en donde una de sus principales complicaciones es el edema agudo pulmonar. ¿Cómo actúa la terapia de alto flujo en esta patología? Bueno, sabemos que esta generación de presión positiva, ¿se acuerdan de este incremento de la presión media de la vía aérea que nos da el alto flujo? Lo que hace es disminuir la precarga del ventrículo derecho y esto hace que el paciente mejore sus síntomas en presencia de insuficiencia cardíaca. Este artículo publicado en el 2020 nos habla sobre el beneficio que puede tener la utilización de terapia de alto flujo en pacientes con edema agudo pulmonar. Estos pacientes fueron vistos en el servicio de urgencias y lo que querían evaluar eran los cambios en los parámetros. ¿Se acuerdan de este círculo vicioso de la lesión pulmonar autoinducida? En donde uno de los pasos era incremento del trabajo respiratorio, es decir, pacientes con taquipnea. ¿Cómo evalúo la respuesta de la terapia de alto flujo? Pues viendo que hay un descenso en la frecuencia respiratoria. Fíjense cómo en la primera hora, comparándolo con oxigenoterapia convencional, es decir, con las mascarillas de bajo flujo que utilizamos normalmente en los servicios de urgencias, hay una gran diferencia en la reducción de la frecuencia respiratoria, siendo estadísticamente significativa en el tiempo. De igual manera, hay una mejoría más sustantiva de la saturación, siendo estadísticamente significativa, una reducción del lactato, nuevamente con significancia estadística, y un incremento del nivel de PO2 y reducción del CO2, nuevamente siendo estadísticamente significativas en el tiempo, sobre todo en la primera hora de haber iniciado la terapia de alto flujo. Estos otros estudios son pequeños, si se fijan tienen un promedio entre 58 y 63 pacientes, pero lo que se ha demostrado es que definitivamente nos ayuda a controlar la frecuencia respiratoria y nos disminuye la frecuencia cardíaca.
Estos son datos de que el paciente está presentando un menor esfuerzo respiratorio y por lo tanto estamos incidiendo en la lesión pulmonar autoinducida por el paciente. ¿Qué pasa con asma? Con asma hay algunos estudios, tampoco todavía son sustanciosos, pero recordemos que en tercer mundo todavía hay una alta prevalencia de muerte por asma. En la terapia intensiva donde yo trabajo, el año pasado nos llegaron aproximadamente 4 pacientes con asma grave. Ninguno de ellos respondió a las medidas convencionales, entonces cada vez lo estamos viendo más por los contaminantes ambientales y otras situaciones que están exacerbando esta enfermedad. Este artículo publicado en el CHEST en el 2022 nos menciona que la terapia de alto flujo puede llegar a ser utilizada en los pacientes con asma grave. Sin embargo, no debe de retrasar la intubación. ¿Se acuerdan del algoritmo? Si el paciente tiene PO2 menos de 60 y tiene criterios de intubación, no se retrasa, pero es una posibilidad de utilizarla. Este estudio publicado en el 2020 sobre la utilización de oxigenoterapia de alto flujo en pacientes con asma complicado, se fijan, es un estudio pequeño, aproximadamente 20 pacientes por grupo o menos, y podemos ver qué pasa antes de iniciar la terapia de alto flujo y posterior. Si se fijan, hay una mejoría sustancial en la PO2 con una reducción bastante significativa en la PCO2. Y al momento de compararlo con el grupo control, que es la oxigenoterapia convencional, pues la reducción, hay una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria? Nuevamente vemos que la terapia de alto flujo tiene una reducción que es estadísticamente significativa al compararlo con la terapia convencional de oxígeno. En este otro estudio, también publicado en el 2020, se logra objetivar que la terapia de alto flujo eleva de manera significativa la PO2 y reduce de manera significativa frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Este otro estudio fue realizado, es un estudio doble ciego, aleatorizado, en donde se utilizó la terapia de alto flujo en asma. Si se fijan, en este grupo el alto flujo se utilizó a 30 litros por minuto comparado con el grupo control que usaron oxigenoterapia convencional. El objetivo era en ambos grupos mantener saturaciones del 94% y lo que evaluaban era la escala de disnea, la saturación y diferentes índices en la espirometría para ver cómo mejoraba. Lo que vieron en la escala de disnea de Borg, evaluada al inicio, a las 2 horas y a las 24 horas, es que hay una diferencia estadísticamente significativa, es decir, el paciente presenta mayor confort y menos trabajo respiratorio con el alto flujo en comparación con la oxigenoterapia convencional. De igual manera, al evaluar los diferentes índices gasométricos, en las primeras 24 horas había una diferencia en la expiración forzada en el primer segundo que era estadísticamente significativa y un mayor porcentaje de cambio en aquellos pacientes que utilizaban terapia de alto flujo. De igual manera, el índice de difenó tendía a tener una mejoría en las primeras 24 horas con significancia estadística. Disminución de la frecuencia respiratoria nuevamente, disminución de la frecuencia cardíaca, mejor control del CO2 y una oxigenación mucho mejor en los pacientes con terapia de alto flujo. De tal manera que, bueno, los estudios de asma todavía no son de poblaciones muy grandes, pero ya se está empezando a demostrar un beneficio. ¿Qué pasa en EPOC? Muchos de ustedes pues ven pacientes con EPOC en su consultorio, en casas, en el hospital por exacerbaciones. Y este estudio que fue publicado por Stoddard en el 2018 sobre la utilización de alto flujo en pacientes en casa, lo que hizo fue determinar los efectos de la terapia de alto flujo a largo plazo. Sometieron, en lugar de que el paciente se fuera con oxígeno convencional a su casa, los mandaron con alto flujo. ¿Cuáles eran los criterios de inclusión? Pacientes que se conocían ya con EPOC, que tenían una insuficiencia respiratoria hipoxémica crónica y que ya estaban utilizando terapia convencional de oxígeno a largo plazo, por lo menos durante 3 meses antes del inicio del
aleatorizado durante un promedio de 12 meses y el objetivo primario fue medir el número de exacerbaciones. Y las instrucciones que se les dieron a los pacientes fue: ¿sabe qué, señor? Usted va a utilizar el alto flujo por al menos 8 horas al día a una velocidad de 20 litros por minuto. ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Los pacientes solamente lo usaron 6 horas, ¿sí? Y durante la noche el 53%, 32% durante el día, y durante el día y la noche el 15%. A pesar de que no se apegaron a la indicación inicial, fíjense qué pasó con las exacerbaciones, que era el objetivo primario. El grupo control, casi 5 exacerbaciones por año, contra 3.1 en el grupo de alto flujo, con una P estadísticamente significativa. Y lo que lograron ver es que si esta terapia de alto flujo se utilizaba durante todo el año, el número de exacerbaciones incluso pasaba a ser menor de 3 en un año por utilizarlo al menos 6 horas a 20 litros por minuto durante la noche. De tal manera que podemos decir que la terapia de alto flujo se prescribe de manera diferente a si tenemos un paciente que está llegando por insuficiencia respiratoria hipoxémica en agudo a un paciente crónico. En EPOC hay que dejarlo entre 20 y 30 litros por minuto para titular saturación entre 88 y 92. Sabemos que en insuficiencia respiratoria hipoxémica iniciamos con flujos a 60 litros por minuto y la FiO2 al 100%. Y en el paciente que llega con insuficiencia respiratoria hipercárnica, los flujos nuevamente son bajos, y que estos 30 litros por minuto equivale a utilizar en la ventilación no invasiva una presión IPAP de 11 y un EPAP de 5, que recordemos, la ventilación no invasiva se ha considerado tradicionalmente la de elección en pacientes con EPOC, pues 30 litros por minuto equivale a que ustedes le estén dejando esa ventilación no invasiva. De tal manera que se proponen nuevos algoritmos de utilización de la terapia de alto flujo en los pacientes con EPOC. Si llega el paciente con un EPOC exacerbado y tiene indicaciones para intubación, nuevamente no se retrasa. Se puede preoxigenar al paciente 60 litros por minuto, FiO2 al 100% para realizar la intubación. Si el paciente no tiene en ese momento un criterio para ser intubado, entonces tenemos que tomar una gasometría. Si en ese momento el paciente no tiene indicación para realizar una intubación, tomamos nuestra gasometría. Si el pH está por debajo de 7.25, está indicado iniciar ventilación no invasiva. Pero si el paciente presenta todavía pHs entre 7.25 y 7.35, iniciamos con terapia de alto flujo a un flujo de 30 litros por minuto y vamos titulando para mantener con el FiO2 saturaciones entre 88 y 92%. ¿Cómo vamos a titular el flujo? Recuerden, con base a la frecuencia respiratoria. Conforme el esfuerzo del paciente empiece a mejorar, podemos empezar a bajar el flujo, pero hasta que logremos bajar completamente la FiO2 al 40%. Y bueno, si decíamos que la terapia de alto flujo puede utilizarse en lugar de la ventilación no invasiva, vamos a ver qué nos dicen los diferentes estudios con la combinación. La combinación, este estudio fue publicado en el JAMA, se llevó a cabo en 30 unidades de cuidados intensivos en Francia, un estudio multicéntrico, en donde el objetivo primario fue determinar si la utilización de terapia de alto flujo en combinación con la ventilación no invasiva aplicada en los pacientes que eran extubados puede reducir o no la tasa de reintubaciones comparado con utilizar únicamente terapia de alto flujo en pacientes de alto riesgo. ¿Quién es un paciente de alto riesgo? Pues los que ya revisamos: paciente con insuficiencia cardíaca, asma, paciente con EPOC, paciente obeso, ¿sí? En estos pacientes probaron qué pasaba combinar ambas terapias. Un estudio aleatorizado en donde se incluyeron pacientes por arriba de 65 años, un total de 641 pacientes,
300 aproximadamente en cada grupo. Y lo que vieron en ese grupo, ¿sí? Lo que vieron en este gráfico de Kaplan-Meier es que al momento de combinar las terapias había una disminución de la necesidad de reintubación. En aquellos pacientes que se utilizaba terapia de alto flujo solo, se reintubaba el 18% de los casos, mientras que cuando se hacía combinado, había una reducción al 12% de la necesidad de reintubación, es decir, una diferencia absoluta de menos 6.4 puntos porcentuales en la necesidad de reintubación. Si nosotros evaluamos la causa de por qué el paciente, si se fijan, tiene una P estadísticamente significativa, tiene una P estadísticamente significativa, esta diferencia de 6.4 puntos porcentuales, en donde podemos ver que la principal causa de reintubación fue la falla respiratoria al momento de la extubación, 29% contra 21, una diferencia absoluta de 8.5 puntos porcentuales, con una P estadísticamente significativa. Y esta necesidad de reintubarse se mantenía a las 48, a las 72 y al alta de UCI, todas siendo estadísticamente significativas. ¿Qué porcentaje de pacientes obtenían necesidad de reintubación? Era el 22 contra el 14%, nuevamente con una P estadísticamente significativa. De tal manera que, por ejemplo, si trasladamos estos resultados a nuestros pacientes con EPOC, pues no tenemos por qué hacer excluyente una terapia de la otra, ¿sí? Ustedes han tenido pacientes con ventilación no invasiva, ¿cuánto tiempo toleran con la mascarilla puesta? Entonces, si estamos viendo que la necesidad de reintubación o de intubación se reduce todavía más al combinar las terapias, pues podemos ponerle la no invasiva y quizá en los periodos de descanso dejar el alto flujo. Y esta combinación, recuerden que el objetivo principal es disminuir la lesión pulmonar autoinducida por el paciente. Después hicieron un análisis de regresión logística y ¿qué vieron? Separaron aquellos pacientes que tenían insuficiencia respiratoria hipercápnica, es decir, arriba de 45, contra menor a 45. Y fíjense la diferencia todavía mayor. Encontraron una razón de Momios ajustada en donde al utilizar la combinación de ambas terapias nos reduce el riesgo de reintubación en un 40%. ¿Sí? Entonces casi 4 de cada 10 pacientes van a dejar de requerir intubación al momento de combinar las terapias en aquellos pacientes con PCO2 por arriba de 45. ¿Qué pasa con la utilización de alto flujo en la extubación? Aquí vimos pacientes de alto riesgo. Nuevamente, este grupo de investigadores, estudio publicado en el JAMA por Gonzalo Hernández, en donde compararon la utilización de alto flujo post-extubación contra no invasiva, es decir, fue el estudio inicial donde se utilizó una terapia versus la otra, y lo que lograron ver es que en este estudio, que fue un estudio de no inferioridad, vieron que había una diferencia de 3.4 puntos porcentuales. 3.7 la diferencia de necesidad de reintubación, 19.1 en el grupo de ventilación no invasiva contra 22.8 en los pacientes con terapia de alto flujo. Esta diferencia de menos 3.7, al ser un estudio de no inferioridad en donde ellos establecen un límite de 10 puntos, se puede establecer que tanto la terapia de alto flujo como la no invasiva se pueden utilizar con seguridad en pacientes de alto riesgo para disminuir la necesidad de reintubación. Y la ventaja que encontraron es que había una reducción de días de estancia hasta un día con una P que alcanzó significancia estadística. Les voy a mostrar
Gonzalo Hernández en el llama, que es este estudio que acabamos de revisar, es como él hacía esta extubación. Esto lo hacemos en mi hospital. A los pacientes que vamos a extubar, si se fijan, todavía está intubado, se está conectando la cánula de alto flujo, acá está el ventilador encendido, entonces se programa el herbo, se programa, la torre de alto flujo se programa, al paciente se le pide que tose, se le va a aspirar. Eso se corta pues para no hacer tan largo el video. Preparamos el momento exacto para extraer el tubo endotraqueal con las cánulas de alto flujo conectado. Se detiene el ventilador. Si se fijan, como ya se le desinfló el globo, pues el paciente empieza a toser. Y con las cánulas de alto flujo el paciente se extuba. Eso es lo que hacía Hernández en el estudio que les mostré en llama. Y si se fijan, el paciente ya está adecuadamente, una buena saturación, el ventilador ya está apagado y está manteniendo una adecuada saturación. ¿En qué nos ha ayudado este protocolo? Hemos tenido una menor incidencia de hipoxemias, sobre todo inmediatas posteriores al proceso de extubación. De tal manera que, bueno, ¿de qué nos sirve todo esto? Ya vimos cuáles son las ventajas, las desventajas, cómo lo podemos utilizar, cómo se titula. Pero ¿de qué nos sirve si cada hospital no tiene un protocolo de uso? ¿Quiénes de ustedes aquí han podido utilizar la terapia de alto flujo? Levanten la mano. ¿Y quiénes aquí en su hospital cuentan con un protocolo de utilización desde urgencias? ¿Ya se usa desde urgencias el alto flujo? ¿Nadie? Bien. ¿Y los estudios dónde empezaban? En urgencias, ¿sí? ¿Qué pasaría si ese paciente que le suben a medicina interna se lo suben con alto flujo en lugar de ahogándose con la mascarilla reservorio? ¿Cambiaría el escenario que tienen en el piso? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces les voy a mostrar qué hace este estudio. Esta doctora se llama Jackson y ella implementó en un hospital terciario en Estados Unidos, es decir, de tercer nivel, ¿sí? La utilización de alto flujo desde urgencias. Fíjense lo que hizo. Ella lo que quiso probar es, dijo, bueno, ¿qué va a pasar si no nada más se usa el alto flujo en la UCI? Lo vamos a empezar a usar en todo el hospital. ¿Para qué? Para reducir el número de ingresos a la UCI y que yo tenga más camas, porque estoy llena de pacientes que requieren alto flujo. Esta se implementó en todos los pisos del hospital durante un periodo aproximado de 9 meses, bajo la supervisión de fisiología pulmonar y de los terapistas respiratorios. Incluyó un total de 346 pacientes. En verano del 2017 se empezó a planear y se entrenó en todos los pisos, urgencias, quirófano, traumatología, cirugía, todos. En el 2017 terminaron con los pisos de trauma y medicina respiratoria, incluso por telemetría en invierno del 18, en primavera del 18 el departamento de urgencias y el resto del 2018 todos los pisos faltantes del hospital. Y entonces implementaron la utilización de alto flujo. Si se fijaron, fueron un total de 346 pacientes, 120 pacientes se inició en urgencias, 118 en medicina interna y el resto en el resto de servicios, que es la diferencia para 346. ¿Y qué bien? Que el 78% ya no requirió ingresar a la UCI para ponerle alto flujo, porque ya lo habían iniciado, habían hecho un inicio temprano. ¿Cuándo empezaban a usar ellos el alto flujo? Desde que el paciente requería FiO2 arriba del 40% o 4 litros por minuto. Y entonces lo que hicieron fue estar educando, cada mes hacían una reunión en donde les describían cuál era el protocolo de utilización, cómo se usaba el equipo, cómo se tenía que mantener y cómo se llevaba a cabo la descalación y el destete del alto flujo. Y esto lo hicieron con todos los grupos, médicos, residentes, enfermeras y terapistas respiratorios. ¿Y qué es lo que vieron? De estos 346 pacientes, el promedio de estancia fue de 8 días. ¿Cuánto tiempo duraron con alto flujo? 44 horas. ¿Por qué? Porque ya no estaba perpetuada este ciclo vicioso de la lesión pulmonar autoinducida
inducida por el paciente lo agarraron antes, probablemente se agarró al paciente en el momento de la alteración del intercambio de gases o del incremento del trabajo respiratorio, y esto les rompió el círculo vicioso antes. ¿Y qué vieron finalmente? Se evitó la necesidad de escalar a ventilación no invasiva en el 6% de los pacientes, 13% de los pacientes requirió intubarse contra, 5% requirió intubarse contra un 13% el año previo, es decir, una reducción absoluta de la necesidad de intubación del 8%. Y la tasa de mortalidad también se redujo en un 8%. ¿Y cuál fue el resultado de este protocolo? Cuando finalizó, todos los servicios de ese hospital tenían alto flujo y utilizaban alto flujo en urgencias, en quirófano, en broncoscopía, en diálisis, en hemodiálisis, y lograron tener un protocolo bien establecido de la utilización de alto flujo. ¿Se acuerdan que les mencionaba entonces este uso temprano del alto flujo para tratar de romper este círculo vicioso de la terapia de la lesión pulmonar autoinducida? Fíjense cómo en las nuevas guías de ARTS, que sería nuestro insulto inicial, ya describen un criterio para definir ARTS que el paciente esté utilizando alto flujo por arriba de 30 litros por minuto. Es decir, si mi paciente ya me llega con esos flujos, pues ya está cumpliendo criterios de CIRA, ¿sí? Y entonces es mejor empezar a utilizarlo antes de que requiera esa cantidad de litros por minuto. Acuérdense que lo que tenemos que hacer es evitar este círculo vicioso en el paciente. Tenemos 3 momentos para incidir: desde que el paciente presenta el intercambio, la alteración del intercambio de gases, el incremento en el trabajo respiratorio, y por último cuando ya presenta la lesión pulmonar autoinducida y que ya cumple criterios de CIRA. Bien, esta guía publicada por el Colegio Americano de Enfermedades Respiratorias en el 2022 es de las primeras en avalar la utilización de oxígeno temprano de alto flujo. Ellos nos comentan que el alto flujo se puede empezar a utilizar desde que el paciente tiene requerimientos de 4 a 5 litros. Todavía no tiene un nivel de evidencia alto, pero creo que nos faltarán estudios más robustos. Ya revisamos algunos que hay, pero la evidencia apunta a que sí empieza a haber una mejoría. Bien, para concluir, me gustaría recalcar nuevamente que la terapia de alto flujo ha demostrado tener ventajas fisiológicas importantes. Recuerden que la principal es esta que estuvimos mencionando durante toda la charla, el reclutamiento pulmonar. Por favor, no retiremos ni bajemos los litros por minuto de la terapia antes de lo que el paciente necesita, porque van a perder ese esfuerzo ganado. Les va a mejorar la distensibilidad pulmonar y todo esto se va a traducir en una disminución del trabajo respiratorio del paciente y nos permite una humidificación y calentamiento del oxígeno brindado, lo que nos favorece la expectoración de secreciones. ¿Cuáles son los nuevos usos? Acuérdense que podemos utilizar en edema agudo pulmonar, en asma, en EPOC y sobre todo la combinación con ventilación no invasiva, que ha demostrado reducir esta combinación todavía más la necesidad de reintubación hasta en el 40% de los casos en aquellos pacientes con hipercapnia. Recordar que la terapia de alto flujo puede ser utilizada para evitar el desarrollo de la lesión pulmonar autoinducida por el paciente y que lo ideal sería que todo hospital cuente con un protocolo de inicio temprano. Impacta en diferentes escenarios en el paciente, sobre todo en la mejoría del trabajo respiratorio, y vimos cómo algunos estudios nos demuestran que el paciente puede tener una reducción en estancia hospitalaria. Por mi parte es todo. Si tienen alguna duda o comentario, les dejo también mi correo. Vamos a tener un cambio en la siguiente ponencia. Vamos a invertir los horarios. Por el momento va a darnos la siguiente plática el doctor Guillermo Prisciliano Montes, vicedirector del Departamento de Circulación Pulmonar de la Asociación Latinoamericana de Tórax, ALAT.
Él es médico especialista en neumología con alta especialidad de ventrículo derecho, con su ponencia actual de asma grave y epitelio pulmonar, implicaciones en la epidemia. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.